De depuración. C++ Builder incluye un depurador integrado que le permite encontrar errores de tiempo de ejecución y errores lógicos en su aplicación. Con el depurador puede recorrer el código, establecer puntos de interrupción y relojes, e inspeccionar o modificar los valores del programa. Inspector de depuraciones. El inspector de depuración le permite examinar variables de varios tipos de datos, como matrices, clases, constantes y más. Solo está disponible cuando el proceso está en pausa en el depurador. Para abrir el inspector de depuración, tenemos que colocar el cursor en el editor de código, en la línea que desea examinar. Paso 2. En el menú, seleccione ejecutar o ejecutar al cursor o presione la tecla de función F4. Yo estoy acostumbrado más a hacer con la F4. Siempre me han visto tal vez por ahí cuando usamos el debugger, poner el interruptor sobre una línea de código, ¿no? En el caso de las funciones yo lo ponía en la línea de la función y ahí dejaba una bolita roja. Entonces era un checkpoint. Ahí luego le presionaba el F4 y empezaba a hacer mi depuración. Su aplicación comenzará a ejecutarse y se detendrá en esa línea. El paso 3. Para continuar con la depuración debemos presionar dos teclas, o F7 o F8, dependiendo qué deseamos hacer en la línea que se encuentre. Para continuar con la depuración debemos presionar F8, dependiendo que, bueno, fue lo de atrás. Con F8 podemos hacer saltos de línea rápida, pero si deseamos inspeccionar el funcionamiento de un método, en esa línea debemos presionar F7. Se me ocurrió hacer esto de la nada porque quería este ejemplo. Meter ahí una función donde requeramos apretar F7, porque si no iba a quedar puro F8. Entonces, nos decía el debugger que tenemos que colocar sobre la función, ¿no? El nombre de la función. Entonces yo hago eso. Voy al nombre de la función donde quiero especificar, o también podría hacerlo por algún punto por aquí. Pero para recursión lo que mayormente vamos a usar es probar toda esa función, si está funcionando correctamente. Entonces voy a la línea del nombre de la función. Ahí, una vez que tenga en ese punto, aprieto F4. Para apretar F4 tienen que asegurarse que ustedes están por defecto con sus teclas de función. Yo le voy a apretar F4 y yo lo tengo por defecto y ya me corre el programa. Una vez que yo apriete F4 tengo que poner el dato. Una vez tenga este dato tengo que darle al procedimiento o al método donde está. Ordenar ascendentemente. Le doy clic y ya acaba de mandarme. Me encuentro en esta línea y voy a empezar a hacer los pasos de debugger. ¿De qué forma? Si yo quiero pasar línea a línea, puedo apretar simplemente F8. F8 y va a saltar a la siguiente línea. Pregunta ahí, número mayor a 9, verdad, va a entrar. Aquí, aprieto F8 y van a ver que se va a saltar. Ok, se saltó. Pero fíjense cómo me lo devolvió el número. Ordenaba el mayor, me lo movió al final. Ahora aquí yo me encargo de sacarlo, ¿no? Lo saqué y aquí lo eliminé de mi número y aquí se lo mando a la recursión. Ok, volvió a entrar. Otra vez, mayor a 9, sí. Otra vez aquí el proceso de mover mi mayor al final. Lo movió. Ahora aquí saco de nuevo ese dígito con F8. Todo esto estoy haciendo con F8. Elimino ese dígito. F8. Bien. Ahora supongamos que algo está inusualmente moviéndose mal. Entonces yo estoy sospechando que puede ser en esta función de acá. Entonces cuando yo voy a apretar F8, me encuentro en esta línea. Justamente cuando esté en esta línea, ya no aprieto F8, porque estoy sospechando que algo puede estar mal aquí adentro. Entonces, ¿qué puedo apretar para verificar que sí esté trabajando con el dato correcto? Se supone que a esta función le voy a mandar 412, ¿no? Este número, 412. Entonces, quiero ver si está trabajando correctamente. Para hacer eso, aprieto F7. Quiero ver y entrarme a esa función y ver qué está pasando. Aprieto F7 y me va a mandar directamente a ese método. Acabo de irme directamente al método y voy a ver sobre el método qué está haciendo. Vemos entonces, aquí podemos verificar si todo es correcto. Entonces va a sacar el dígito, el número, se va a volver a mandar a la recursión. Otra vez, cuando ya terminó de hacerse esto, pregunta, hace los pasos, lo va a construir y sale. Ahí adentro tuve que haber hecho puro F7. Vamos a ir un paso más. Se me escapó el F8. Voy a entrar un paso más. Ingreso. Mod 10, no pasa nada. Ordenar dígito, vuelve a llamarse a la recursión. Otra vez. Ahora sí, F7 de nuevo. Aquí adentro, F7, F7, F7. Y vamos a ver qué pasa acá. F7. Otra vez. Ahora sí, con F7 lo controlo mejor. Se volvió a llamar a recursión, ya no cumplió y se salió. Está desapilando porque el número ya es chiquitito, ¿no? No se notó mucho, pero el número es chiquitito. Cuando esté dentro de la función puro F7 lo estoy manejando. Puro F7.
porque ahí lo va a hacer paso a paso. Si yo aprieto F8 se va a salir directamente de esa función. Entonces yo otra vez F8, F8. Aquí puedo apretar F8 para saltarme o F7. Lo mismo, vuelvo adentro otra vez y terminaría. Vamos a hacerlo de nuevo pero con un número más grande. Hasta que se entienda esta parte de la recursión. Bien, lo voy a correr F4 de nuevo y voy a crear una cantidad grandecita. Una cantidad grandecita, 951, esa cantidad. Le voy a dar ordenamiento ascendente y ya volvió a cargar ahí. Entonces, de nuevo, F8 para saltar directamente las líneas. Necesito verificar qué está sucediendo aquí adentro, F7. Vamos a ver, le vamos a mandar todo el número, F7. Bien, le mandamos todo el número. Ahora aquí, puro F7 lo voy a manipular aquí adentro. Paso a paso, paso a paso, paso a paso, otra vez ahí. Si yo aprieto F8, tendría que saltarse a la siguiente línea. Se saltó a la siguiente línea. Otra vez, sigue haciendo los pasos, sale y se salió. Si yo aprieto F8, entonces tenemos que evitar cuando está en el proceso recursivo de la función a la que estamos llamando para verificar, apretar F8. Otra vez vamos a hacerlo de nuevo. Ingresa F7 aquí para entrar y verificar qué está pasando en esa función. F7, ingreso, otra vez. Hasta aquí normal puedo apretar F8, 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 y aquí ya. Hasta aquí F8. Aquí voy a apretar F7. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo está trabajando la recursión aquí adentro. Entonces aprieto F7 y vuelvo arriba. Paso a paso. Otra vez puedo apretar F8, 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 F8. Otra vez llegué al llamado recursivo F7. Bien, F7. Otra vez, ingresa, ingresa. Otra vez llegó hasta ahí. Otra vez F7. Otra vez F8, 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 F7. F8, 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 F8. Aquí F7. Y así lo estoy haciendo los análisis paso a paso. Si yo aprieto F8 se va a saltar y no voy a poder terminar de analizar mi función. Entonces, si yo quisiera hacer en esta segunda función que se ha llamado con el debugger, tengo que apretarlo F7 cada vez que llegue a la llamada recursiva. ¿Para qué? Para que sí se vuelva a llamar de nuevo y comience de nuevo desde arriba. Y así yo ya ver cómo está trabajando mi proceso. Cada vez que llegue al llamado. Si yo aprieto F8 no lo va a hacer. Se va a saltar y va a salir directamente al final. Y desde el final me va a devolver el resultado directo. Entonces así, puro F8. Estoy en el desapilado. F8, F8, F8. F8. Ahora sí, me lo devuelve. Y al final me terminaría mostrando el número ya ordenado. Ven, sigo aquí la recursión. Puro F8 estoy apretando. Y al final me lo devuelve el número ordenado.